El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un gozo y una alegría estar ante ustedes en esta hora con el propósito de abrir la palabra de Dios. En esta ocasión hemos de estudiar un tema sumamente importante. Pero antes de hacer nuestra oración, les invito a que me acompañen en la lectura de un texto de meditación que lo encontramos en el Espíritu de Profecía, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, la página 386. Dice así: los profetas bíblicos escribieron para nuestro tiempo. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Con estas palabras quiero invitarlos para que doblemos nuestras rodillas y tengamos una oración. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos ante tu presencia y queremos pedir que al abrir tu santa palabra, tu Santo Espíritu pueda descender sobre cada uno de nosotros. Rogamos que Él pueda ser nuestra guía, Él pueda darnos sabiduría para explicar tu palabra y también pueda dar sabiduría a aquellos que la escuchan. Rogamos, oh Padre, que tus ángeles también nos acompañen. Con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, nuestro tema para hoy lo hemos titulado El movimiento laico en la profecía. Y nuestro tema lo encontramos en un libro del Antiguo Testamento. Lo que habíamos leído en el texto de meditación antes de la oración es de que todos los profetas antiguos hablaron menos para su tiempo de ellos que para el nuestro. Por lo tanto, la mayor parte de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento tienen que ver con nosotros hoy en día. Así es que hoy hemos de estudiar esta importante profecía y la encontramos en el libro de Oseas, el capítulo 1 y el capítulo 2. Quiero dar lectura al capítulo 1 de Oseas, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Loami,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Este es el contenido del capítulo 1 del libro de Oseas, en el cual hoy basaremos nuestro estudio. Hay varios puntos importantes para resaltar a este momento de nuestro estudio. En primer lugar, es explicar que el libro de Oseas en estos capítulos nos está hablando de una alegoría solamente, una ilustración, que el Señor manda a Oseas que tome una mujer fornicaria o adúltera para casarse con ella, para dar a entender algo por medio de eso. El versículo 2, la última parte dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Eso es lo que nos dice la última parte del versículo 2. Es la razón por la cual Dios manda a Oseas que tome esta mujer, pero en visión. Es solamente un símbolo. Hermanos, la palabra de Dios muestra claramente que el propósito de Dios para con sus hijos escogidos es de que ellos tomen una mujer virgen para casarse con ella. Quiero leer algunas pruebas de la Biblia donde claramente nos muestra que es en contra de los principios de Dios si esto hubiera ocurrido literalmente. Primero quiero que me acompañen al libro de Levítico capítulo 21, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Señor soy el que los santifico. Bien, entonces la palabra de Dios sigue dando instrucciones relativas a ¿qué tipo de mujer debería tomar todo aquel que era consagrado y apartado para la obra de Dios? Y encontramos que tenía que tomar una mujer virgen de su pueblo. No debería tomar ramera, ni infame, ni viuda. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos algunos principios importantes a ser considerados. Y vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hablando acerca del matrimonio, y está hablando el apóstol Pablo, y dice que todo aquel que se une con una ramera, los dos llegan a ser uno solo. Por lo tanto, no es permitido, porque participarían del mismo pecado, de la misma maldad. Esto que encontramos en el libro de Oseas es una ilustración de cómo el Señor está dándonos un mensaje, está dándonos a entender que su pueblo se ha apartado de Él y está fornicando con el mundo. Esta familia simbólica que encontramos en el libro de Oseas es una familia que existe por más de 3,000 años. Por eso decimos que esto es simbólico. Literalmente, ninguna familia vive por tantos años. También encontramos que está hablando de símbolos porque si ustedes notan, cuando nace el primer niño, en el versículo 4, dice, y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Nace el primer niño y el Señor dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo voy a vengar su sangre. Eso es imposible literalmente. Como el niño apenas está naciendo y el Señor
está haciendo planes para vengar su sangre cuando ni aún ha muerto. Eso nos muestra realmente que este niño representa a alguien que ya había sido muerto y que con su nacimiento el Señor estaba anunciando que Él iba a vengar su sangre. Bien, encontramos también, queridos hermanos, que el mensaje dado aquí es para Israel y Judá. Vemos claramente entonces que el libro de Oseas fue escrito alrededor del año 723 a.C., 2 años antes de la dispersión de las 10 tribus de Israel, que ocurrió poco después de la muerte del rey Salomón. Así es que si esto fuera literal, el mensaje de Oseas no los alcanzaría a ellos porque ellos ya habían sido esparcidos. Bien, vamos a comenzar a interpretar por el primer niño. Capítulo 1, versículo 4 dice: y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Verso 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Una profecía, hermanos, una profecía por medio de esta familia simbólica que muestra lo que ocurriría con el pueblo de Israel y Judá por haberse apartado del Señor. O sea que si ustedes notan, cuando nace el primer niño, tenemos la ilustración aquí que vamos a usar hoy para nuestro estudio, vemos que nace el primer niño y el Señor dice, ponle por nombre Jezreel. Y 3 acontecimientos ocurrirían con el nacimiento del niño, o sea que al nacer prefiguraba 3 acontecimientos en la historia del pueblo de Israel antiguo. El primero y el segundo lo encontramos en el versículo 4. El primero es vengar la sangre de Jezreel. Ya explicamos que no está hablando del niño, sino está hablando de alguien que ya había sido muerto en aquel tiempo. El primer acontecimiento es de que el Señor vengaría la sangre de Jezreel. El segundo acontecimiento muestra que el Señor iba a hacer cesar la casa de Israel. El reino de las 10 tribus iba a comenzar a ser talado y por medio del nacimiento de este niño se prefiguraba esa profecía o ese acontecimiento. El tercer acontecimiento es de que el Señor quebraría el arco de Israel en el valle de Jezreel. A través de nuestro estudio iremos parte por parte en nuestro tema, iremos tomando esos 3 acontecimientos para ver si realmente se cumplieron. Bien, el primero que vamos a tomar es que el Señor vengaría la sangre de Jezreel. ¿De quién es símbolo Jezreel? Porque si el niño no ha muerto, quiere decir que él representa a alguien que sí había sido muerto y el Señor iba a vengar su sangre. Bien, para poder saber a quién representa Jezreel, quiero que me acompañen, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrado haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven al profeta Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo el Señor Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas
y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Queridos hermanos, al momento cuando la profecía es dada, mostraba ciertos acontecimientos que ocurrirían. El primero era vengar la sangre de Jezreel. Según lo que acabamos de leer, hermanos, Jehú, uno de los príncipes de la casa del rey, fue ungido con el propósito de llevar a cabo esa obra. La palabra de Dios es muy clara, donde dice claramente que el Señor lo ungió con el propósito de que vengara la sangre de sus siervos, los profetas, que en el tiempo del rey Acab y la reina Jezabel habían sido muertos. Así es que si ustedes leen la historia en el Antiguo Testamento, del capítulo 9 del segundo libro de Reyes, encontrarán, hermanos, que realmente Dios lo ungió para castigar la casa de Acab, para castigar a Jezabel por causa de los profetas verdaderos que habían sido muertos en su tiempo. Así es que Jezreel se constituye símbolo de los profetas que habían muerto, los profetas que habían muerto a mano de Acab y Jezabel. Bien, ahí está el ungimiento de Jehú con ese propósito, y la historia nos va a revelar que realmente ese propósito se cumplió. Bien, el segundo acontecimiento es de que el Señor iba a hacer cesar el reino de las 10 tribus, el reino de Israel. Ya explicamos que para el tiempo cuando se escribió, el reino se había dividido, Judá y Israel. Israel fueron las 10 tribus que fueron hacia el norte, y Judá fueron las 2 tribus de Benjamín y José. Entonces encontramos ahí, hermanos, que realmente el Señor está dando un mensaje para su pueblo. El primer mensaje es vengar la sangre de los profetas. El segundo mensaje es hacer cesar el reino. Por causa de su rebelión, por causa de su apostasía, el Señor iba a comenzar a hacer cesar el reino de la casa de Israel. El segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 32, habla acerca de este acontecimiento. Dice: en aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. En este contexto que nosotros vemos aquí, vemos que Jehú, desde el versículo 18 en adelante, Jehú, aquel instrumento que Dios había elegido para vengar la sangre de sus siervos los profetas, estaba cumpliendo con el objetivo. Estaba cumpliendo con ese propósito con el cual Dios lo había ungido. El versículo 18 en adelante muestra cómo él terminó con todos los adoradores y los sacerdotes de Baal. La historia muestra que él llegó a Samaria, donde se encontraban estos sacerdotes, y entonces pidió que se reunieran en el templo porque iban a adorar a Baal. Él ya había dado instrucción a sus hombres que en cuanto todos entraran al templo, las puertas fueran cerradas, y entonces todos debían actuar destruyendo a estos profetas falsos. Más tarde, Dios usa a este príncipe, y para estas alturas rey, para también destruir a Jezabel. Queridos hermanos, el versículo 31 dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Tristemente, ni este hombre que Dios había usado para hacer una obra importante en la historia del pueblo de Israel, cuidó de caminar en los caminos del Señor. Pero hermanos, él cumplió su propósito: castigar la casa de Acab por causa de haber derramado la sangre de los profetas de Dios. El segundo acontecimiento, en el versículo 32, en aquellos días, dice, el Señor comenzó a hacer cesar el reino de la casa de Israel. El Señor comenzó a disminuir las 10 tribus por causa de su apostasía. El tercer acontecimiento, que lo encontramos en el versículo 5 de Oseas,
Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Hay un simbolismo aquí también, donde muestra la palabra de Dios quebrar el arco de Israel. Hermanos, este acontecimiento no solo muestra que ese poder representado por ese arco iba a ser quebrantado, sino también el lugar donde esto sucedería. Y queremos ir a la historia para confirmar cómo realmente aconteció o cómo se cumplió el tercer acontecimiento prefigurado por el primer niño, Jezreel. Quebrar el arco de Israel en el valle de Jezreel. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de vuestro Padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: He aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. El tercero y último acontecimiento prefigurado con el primer niño, quebrar el arco, no tenía que ver con otra cosa, sino quebrar el poder militar de la nación que se encontraba en la casa del rey, principalmente en los príncipes. Y aquí lo encontramos en la palabra de Dios. Jehú manda o pide que levanten uno entre todos ellos y peleen y defiendan la casa de Acab. Pero vemos que los principales, los ayos y todos los que se encargaban de cuidar estos príncipes tuvieron gran temor y dijeron: no vamos a poner a nadie, haz bien lo que te pareciere con nosotros. Y aquí está, hermanos. Jehú dijo: si es así, entonces tomen a los hijos del rey y dególlenlos, y envíenme sus cabezas a Jezreel. También encontramos según la Biblia que había un lugar que recibía ese nombre, Jezreel. Encontramos que el nombre del primer niño es Jezreel y tiene que ver con los profetas que habían sido muertos por mano de Acab y de Jezabel. Entonces, hermanos, los 3 acontecimientos que habrían de ocurrir con el pueblo de Dios por haberse apartado de él, se cumplieron al pie de la letra según la Biblia. Después de nacer Jezreel, nuevamente concibe la mujer de Oseas y ahora concibe una niña. Dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Hermanos, ahora nace Loruama, y quiero decirles que a diferencia de Jezreel, con el nacimiento de él se daba a entender o se daba a conocer que ocurrirían 3 acontecimientos. Ahora con el nacimiento de Loruama prefiguran 2 acontecimientos que habrían de ocurrir también. El primero está en el versículo 7 que acabo de leer, que dice: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Nace Lo-ruhama, hermanos, y entonces ahora se acaba la misericordia para las 10 tribus de Israel. Ahora la profecía o el mensaje que Dios enviaba por medio del nacimiento de ella es de que no más habría misericordia ya para la casa de Israel, sino que las quitaría del todo a las 10 tribus. En el versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Mientras la misericordia se terminaría para las 10 tribus, habría misericordia para las 2 tribus, Judá. Mientras las 10 tribus habían de ser quitadas delante del rostro del Señor, las 2 tribus serían preservadas, y eso estaba prefigurado con el nacimiento de Lo-ruhama. Este nombre Lo-ruhama quiere decir no más misericordia. Por eso notan que no solo los niños son símbolos, sino aún sus nombres. Jezreel tiene que ver con los profetas y Lo-ruhama quiere decir no misericordia para las 10 tribus, mientras misericordia para las 2 tribus de Judá. Vamos a ir a la Biblia para ver si se cumplieron al pie de la letra los 2 acontecimientos prefigurados por Lo-ruhama. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, para ver lo del primer acontecimiento. Quiero leer el versículo 18 y 19 y el 23. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. El 23 dice, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hermanos, las profecías no fallan. Si ustedes notan, por medio del nacimiento de estos niños, el Señor hablaba de los acontecimientos que habrían de ocurrir con su pueblo. Los primeros 3 hemos visto que se han cumplido al pie de la letra. Ahora estamos con los 2, los cuales representa Lo-ruhama, y el primero mostraba que la misericordia para la casa de Israel, las 10 tribus, se había terminado. Lo que acabamos de leer es que las 10 tribus fueron quitadas delante del Señor y fueron llevadas a la tierra de Asiria hasta hoy, dice la palabra de Dios. Bien, el segundo acontecimiento es que el Señor tendría misericordia, ya no con las 10, sino con las 2 tribus. ¿Se cumplió esto al pie de la letra? Es nuestra gran pregunta. Hermanos, dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 1, versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Un milagro habría de ocurrir ahora para las 2 tribus Judá. ¿Qué tipo de milagro es este? En el segundo libro de Reyes, el capítulo 18, capítulo 19, encontramos este acontecimiento, que no vamos a tomarlo parte por parte. Esta salvación milagrosa, hermanos, ocurrió en los días del rey Ezequías, cuando el rey Ezequías era rey sobre las 2 tribus de Judá. Después de que Asiria había conquistado y había llevado cautivo a las 10 tribus de Israel, entonces fue movido ahora su ejército para ir en contra de Judá. Asiria era el poder mundial en ese tiempo, vamos a decirlo así. Ningún ejército podía parar delante de Asiria. Así es que al ir en contra de Judá, ustedes se darán cuenta, hermanos, cuál era el sentir del pueblo de Judá en los días del rey Ezequías. Cierto, hermanos, el registro que se encuentra en el capítulo 18 y capítulo 19 del segundo libro de Reyes lo habla detalladamente. Lo que yo quiero es narrar a grandes rasgos acerca de lo que aquí habla.
Bien, la palabra de Dios habla que este rey, Sennacherib, envió cartas al rey Ezequías. En esas cartas él decía, bueno, pues estamos pidiendo a ustedes que se rindan. Cuando estas cartas llegaban, entonces Ezequías las tomaba en sus manos y él, en vez de atemorizarse, las presentaba ante Dios en el templo. En esos tiempos se encontraba como profeta en Judá el profeta Isaías. Las cartas eran presentadas a Isaías, las cartas eran presentadas por el rey Ezequías en el templo al Señor. Años más tarde, cuando el templo de Salomón se había construido, ahí había ciertas promesas. Entonces, basado en esas promesas, el rey Ezequías presentó estas cartas ante el Señor. Hermanos, Ezequías era un rey temeroso de Dios. Y aunque este rey, Sennacherib, el rey de Asiria, mandaba decirle al rey, bueno, ¿en quién confías tú, Ezequías? ¿En quién confías? ¿En quién está tu fe? ¿No se te ha dicho qué ha pasado con Egipto? ¿No se te ha dicho qué ha pasado con tu mismo pueblo, las 10 tribus? Cierto, Ezequías dijo, cierto. Todos estos reinos, todos estos países, todas estas naciones fueron entregadas en sus manos porque ellos confiaban en dioses de palo, de madera, de metal. Sin embargo, nosotros confiamos en el Dios verdadero. Ese era el secreto, el cual el rey Sennacherib no conocía, que es la confianza de Ezequías estaba en el rey verdadero, el rey del cielo, el dueño de la guerra. Así es que la fe de este siervo de Dios, de este rey, fue recompensada, hermanos. Y vamos a ir al capítulo 19, versículo 35. Dice la palabra de Dios, y aconteció aquella misma noche, salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Aquí se cumplió al pie de la letra, hermanos, que el Señor iba a salvar a Judá, no con caballo, no con espada, no con jinete, sino que vemos un ángel salió y en una sola noche mató a 185,000 soldados de los asirios. La profecía que había sido dada con el nacimiento de Loruama se cumplió al pie de la letra. Así es que, hermanos, los acontecimientos predichos con el nacimiento de Jezreel se cumplieron. Los acontecimientos predichos con el nacimiento de Loruama se cumplieron, según vemos en la Biblia. Viene el tercer hijo. Ahora vamos al versículo 8 y 9. Dice, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, con el nacimiento del tercero, el Señor dice, ponle Loami. ¿Por qué? Dice, porque vosotros no sois más mi pueblo. O sea que al nacer el tercer niño, anunciaba el rechazamiento de la nación judía como pueblo de Dios. Así es que no será difícil encontrar si de veras esta profecía descrita por el nacimiento de Loami se cumplió o no. Quiero ir así pronto al libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38, dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. De las mismas palabras de Jesús, hablando acerca de esta nación, hablando acerca de esta ciudad, de este pueblo. ¿Cuántas veces el Señor hizo propósitos
sumamente grandes para reconciliar estas dos tribus, Judá para con él. Este pueblo que fue librado milagrosamente de las manos del ejército del rey de Asiria, aún después fue favorecido con la gran bendición de que el Señor le enviaba profeta tras profeta, y según dice la Biblia, que esta nación, estas dos tribus, en vez de atender el mensaje de esos profetas, los mataba. De las palabras de Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por esta razón, dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, con la venida del Mesías y al rechazarlo los judíos, es que esta profecía se cumplió. Este pueblo, esta nación escogida, fue puesta a un lado, fue rechazada, y estaba anunciado o prefigurado con el nacimiento del tercer hijo de Oseas con la mujer fornicaria, el rechazamiento de la nación judía. Vemos que todos estos detalles han ido cumpliéndose al pie de la letra. Quiero que me acompañen ahora al versículo 10 y 11 del capítulo 1 de Oseas. Dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Con todo, en el versículo 10 encontramos esa palabra, con todo esto que sucedió, el esparcimiento de las 10 tribus por el rey de Asiria, el rechazamiento de las 2 tribus cuando Cristo vino a esta tierra. Con todo y eso, dice, los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. ¿Cómo es que este versículo se cumpliría, hermanos? Vamos a explicar que con la venida del Mesías, estas 2 tribus fueron rechazadas como nación. Sin embargo, ahora, por medio del Evangelio de Cristo, había una invitación para ese pueblo. Y si ustedes notan, no solo los judíos, sino también está hablando acerca de Israel. Está hablando del reino en su forma completa, Israel y Judá, las 12 tribus. Con todo lo que ha sucedido, su número será como la arena del mar. ¿Cómo se cumplió esto? Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En las palabras de Oseas, descritas no misericordia y misericordia, no mi pueblo y mi pueblo. Ahora el apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, cita estos versículos. ¿Cómo es que los vamos a entender? Que aunque esa nación fue rechazada como nación, como pueblo escogido de Dios, ahora tuvieron la oportunidad individualmente de aceptar al Mesías, ya no como nación, pero ahora los judíos de sangre podían ser admitidos en la iglesia cristiana. O sea, que estos judíos habían de experimentar el nuevo nacimiento que Jesús vino a enseñar por medio de sus enseñanzas cuando estuvo en esta tierra. De judíos, ahora tenían que convertirse en cristianos. Así es que, hermanos, la iglesia apostólica, o la iglesia que fue fundada en los tiempos de Jesús, fue una iglesia compuesta de los judíos, de aquella nación que había sido rechazada con el nacimiento de Lo-Ammi. Ahora ellos tuvieron la oportunidad
de formar parte de la iglesia cristiana. En esa manera es de que nuevamente Israel y Judá serán como la arena del mar, no como nación, sino individualmente aceptando el Evangelio de Cristo. Hermanos, ya para el tiempo, cuando Pedro predicó en aquella ocasión, cuando recibieron el Espíritu Santo, había personas de todo el mundo. Recuerden, ya muchos años atrás, las 10 tribus habían sido esparcidas por todo el mundo. Y seguramente, dentro de esa gran multitud que escuchaba el sermón de Pedro, había personas descendientes de aquellas 10 tribus que fueron esparcidas en el año 721 a.C. Después ellos vienen a componer la iglesia cristiana, judíos y israelitas, formados de las 12 tribus, se compone la primera iglesia fundada por Cristo. Porque no fue hasta el año 34 cuando entonces el Evangelio fue dado a los gentiles también. Así es que esos textos también tienen una aplicación para los gentiles, pero su aplicación principal era para el pueblo de Dios, que había sido rechazado y esparcido en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento estaban siendo admitidos nuevamente con nuevos privilegios, pero no como nación, sino individualmente, personalmente, aceptando el Evangelio de Cristo. Así es que esas 12 tribus, hermanos, están esparcidas por todo el mundo hoy. Y regresando a Oseas, el versículo 11, dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Este versículo, hermanos, muestra un tiempo en el futuro, cuando nuevamente Israel y Judá serán reunidos otra vez. Pero no ese pueblo literal, porque ellos no existen. Pero recuerden, hermanos, ellos están esparcidos por todo el mundo. Viene el tiempo cuando nuevamente el Señor reunirá otra vez su pueblo. Y dice la Biblia que levantarán un solo jefe. Entonces, este versículo aún lo tenemos proyectado en el futuro. No se ha cumplido eso. Eso se está esperando que se cumpla en los días que vivimos hoy nosotros. Pero este texto será conectado con nuestro próximo estudio que tengamos, que trata de un tema sumamente importante, el tiempo cuando el Señor recogerá nuevamente a sus escogidos, su pueblo, que ha sido esparcido por toda la tierra. Bien, quiero leer versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 de Oseas. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hermanos, si ustedes notan, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 de Oseas, encontramos grandes cambios. El primer cambio que encontramos es en los nombres, lo Ruama y lo Ami. Ahora en el capítulo 2 solo dice Ruama y dice Ami. O sea que el prefijo lo ha sido omitido, ha sido quitado de los nombres. Si ustedes lo pueden leer en la Biblia, en el versículo 1, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. O sea, hermanos, que en el hebreo el prefijo lo es un negativo. El nombre lo Ruama habíamos dicho que significa no misericordia. Y el nombre lo Ami es no mi pueblo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos ahora, porque vemos que el Antiguo Testamento terminó con lo Ami, con el rechazamiento de la nación judía como pueblo de Dios. Entonces el capítulo 2 nos trae al Nuevo Testamento, donde encontramos que los nombres han cambiado. Ahora Ruama significa misericordia y Ami significa mi pueblo. Mientras en el Antiguo Testamento no hubo misericordia más para la nación, para el pueblo de Dios, fue rechazado, prefigurado por lo Ami, en el Nuevo Testamento vemos todo lo contrario. Por eso encontramos el cumplimiento del versículo 10. Con todo lo que pasó, aún ese pueblo sería como la arena del mar, y
su cumplimiento sería en el Nuevo Testamento. Entonces los nombres cambian. Otro cambio más que encontramos es de que en el capítulo 2, entonces ahora se habla en plural. Si ustedes notan, dice, decid a vuestros hermanos a mí. No dice, decid a vuestro hermano a mí, no. Dice, decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas ruama. Entonces, está hablando en plural. Vuestros hermanos a mí y vuestras hermanas ruama. Cuando sabemos que literalmente solo fue una niña y un niño. Pero ahora encontramos acá en plural. Es el otro cambio. Los nombres, y es que ya no se habla en singular, sino en plural. Vuestras hermanas y vuestros hermanos. Bien, ¿quién es el que está hablando? Si ustedes notan el versículo 1, decid a vuestros hermanos, dice. Hermanos, Oseas, el profeta Oseas, está hablando a nadie más sino a Jezreel, porque es el único hermano de Ruama y de Noami, de Ruama o Ami. Él es su único hermano. Cuando dice decid a vuestros hermanos, claramente quiere decir que Oseas le está hablando a Jezreel para que él le diga a sus hermanas y a sus hermanos. Hermanos, esto muestra claramente una verdad muy importante. Explicamos que Oseas toma a esta mujer fornicaria para dar a entender la situación tanto que vivió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como la situación que vive el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Por estas razones que esta mujer es una mujer fornicaria, adúltera. Entonces, hermanos, el mensaje que Oseas está tratando de dar por medio de Jezreel a sus hermanas y a sus hermanos es lo que se encuentra en el versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hermanos, el mensaje que es enviado de Oseas por medio de Jezreel a sus hermanas y hermanos no es un mensaje agradable. Él dice aquí, pleitead con vuestra madre. Pleitead porque ella no es más mi mujer. Encontramos, hermanos, que hay un grande problema en esta familia. Hay un grande problema y está revelado en esta profecía. Pero tiene que ver ese simbolismo con el pueblo de Dios, su iglesia. O sea que a esta instancia, en este simbolismo, hermanos, Oseas es un símbolo de Dios. Como todos conocemos, según Efesios capítulo 5, versículo 24 y 25, la palabra de Dios muestra claramente que esos versículos son usados para mostrar la relación de Dios con su iglesia, como es la relación de una pareja en un matrimonio, hombre y mujer. Entonces, la esposa de Dios es su iglesia. Entonces, hermanos, vemos que hay un grande problema aquí. Según el capítulo 2 muestra que Oseas está tratando de reconciliarse con su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa, dice la Biblia, está fornicando, está adulterando. Hermanos, a esta instancia, las hermanas Ruamas y los hermanos Ami del capítulo 2 componen la membresía de la iglesia porque ellos son hijos de Oseas y esta mujer. Esta mujer es la que los ha traído al mundo, los ha dado a luz. Entonces, sus hijos representan la membresía en la iglesia. Y el mensaje de Oseas, que es enviado por medio de Jezreel, ya en el capítulo 2, hermanos, muestra claramente que en los últimos días un movimiento sería levantado dentro del pueblo de Dios con una reprensión
de los hijos hacia la madre, de los laicos, de los miembros hacia el ministerio. Y que este mensaje de Dios, llevado a cabo, hermanos, por esta familia, por estos hijos, sería comunicado a Jezreel. ¿Recuerdan ustedes? En el capítulo 1, Jezreel, mostramos que fue símbolo de los profetas que habían sido muertos por mano de Acab y Jezabel. En el Nuevo Testamento encontramos que aparece nuevamente Jezreel, aunque la Biblia no lo menciona, sin embargo, él es el único hermano de Lo-ruhama y de Lo-ammi. Por eso la Biblia dice, decid a vuestros hermanos, lógicamente, es Jezreel el que está dando el mensaje a sus hermanas y hermanos en la iglesia. Y ese mensaje tiene que ser dado a la iglesia. Hermanos, quiero hacer una pausa a este nivel de nuestro estudio. Quiero mostrarles, hermanos, que no es por casualidad que el movimiento que predica este mensaje, el movimiento de la vara del pastor, haya surgido a la escena. No es por casualidad, hermanos. Si ustedes han notado, en las profecías y en los temas que hemos tenido anteriormente, se muestra claramente su surgimiento por medio de las profecías. La manera de cómo este mensaje se está llevando a cabo, aquí está revelado, hermanos. Muchos hoy se hacen la pregunta, pero ¿por qué ustedes como laicos tienen que estar dando este mensaje? ¿Cómo es que ustedes han de saber más que los ministros? Si ha de venir algún mensaje de reprensión y de reavivamiento y reforma, debe venir de los ministros, de los pastores. Hermanos, las profecías dicen otra cosa. Las profecías muestran claramente el papel desempeñado por el movimiento de la vara del pastor hoy dentro de la iglesia adventista. Y aquí está mostrado, hermanos. Aquí se muestra claramente que Oseas, Dios y su esposa, la iglesia, hay un grande problema, hay una grande dificultad entre ellos dos. Y para poder arreglar ese problema y esa dificultad, Oseas usa a sus hijos para llevar a cabo un mensaje a su madre para que haya una reconciliación, para que haya un arreglo entre ellos. Y por eso, hermanos, que el tema se llama el movimiento laico en la profecía. Este tema habla exactamente de este movimiento laico dentro de la iglesia adventista. La reprensión, queridos hermanos, es de los hijos hacia la madre, de los laicos hacia el ministerio. Pero hermanos, nuevamente quiero hablar de este punto tan importante. Este mensaje hoy es acusado y difamado por ser un mensaje que destruye a la iglesia, por ser un mensaje que en vez de edificarla, viene a traer problemas y división. Cierto, hermanos, porque también es parte de la profecía. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Pero, hermanos, en su sentido más profundo, en su objetivo más allá de lo que aparentemente vemos, de este movimiento, de este mensaje, la profecía muestra, hermanos, que es la única manera de cómo Dios va a lograr reconciliarse nuevamente con su iglesia. Que hoy sufrimos, que hoy padecemos, que hoy al asistir a algunas de las iglesias incomodamos a los hermanos, que algunos hermanos que creen en este mensaje son echados fuera de la iglesia por causa de creer en este mensaje. Hermanos, está dentro de la profecía. Que hoy de nuestros pastores recibimos la amonestación. ¿Ustedes quiénes son para venir a hablarnos, para venir a enseñarnos? Hermanos, simplemente estamos cumpliendo lo que Dios manda por medio de sus profetas en esta profecía. El mensaje no es un mensaje de paz y seguridad. ¿Qué más quisiéramos, hermanos? Decir, todo está bien, así como estamos nos vamos a salvar. ¿Qué más quisiéramos dar ese mensaje a la iglesia? Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, hermanos, nuevamente, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido.
Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Verso 3, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. No sea, dice la Biblia. El propósito de Dios con su iglesia es llegar a una reconciliación. El objetivo de este mensaje, hermanos, es de que esta reconciliación entre Dios y la iglesia, el ministerio, pueda llevarse a cabo. Aunque no es fácil dar este tipo de mensajes dentro del pueblo de Dios. Aunque no es fácil ponerse de parte de la verdad cuando la mayoría te abandona. Hermanos, quiero llamarlos a que nos concienticemos, a que recapacitemos realmente el tiempo que estamos viviendo. Es una realidad que se vive hoy, las profecías cumpliéndose a nuestro alrededor. Y esto debería abrir nuestros ojos a cada uno de nosotros y alistarnos, hermanos, para formar parte de este movimiento laico dentro de la Iglesia Adventista, que su único objetivo es que nuevamente la armonía y la paz venga a este matrimonio de Oseas con esta mujer. El mensaje, ya dijimos, es enviado por Jezreel. Hermanos, ¿quién es este Jezreel? El libro Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros, página 475, dice lo siguiente: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las Escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Claramente, hermanos, este Jezreel representa un profeta, un mensajero de Dios. Y según leemos del Espíritu de Profecía, de la misma pluma de la hermana White, ella dijo: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. O sea que este Jezreel aquí, hermanos, tiene que ver con un mensajero que vendría a la iglesia en los últimos días. Y el mensaje de reavivamiento y reforma, el mensaje de protesta en contra de mamá, sería guiado por un profeta. Hoy no vamos a hablar de este Jezreel o de este Elías. Hay un tema específicamente que hemos de hablar de ese mensajero. Sin embargo, hermanos, este movimiento sería dirigido por un mensajero, representado por Jezreel. O sea que este mensajero da el mensaje a sus hermanas y a sus hermanos en la iglesia, y sus hermanas y hermanos lo deben de dar al ministerio, la iglesia. Y ese mensaje es un mensaje de reprensión, no es un mensaje de paz y seguridad. Quiero que analicemos un poco, hermanos, acerca de esto. ¿Por qué es que está enemistado Oseas con su esposa? ¿Por qué es que él está tan preocupado y tiene que mandar un mensaje por medio de sus hijos a ella para que se arrepienta? ¿A qué se refiere cuando dice: aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos? Hermanos, quiero que me acompañen en una cita que está en el Espíritu de Profecía, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 254 y página 255. Dice el Espíritu de Profecía: ¿quién puede decir en verdad: nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio.
de donde se ha retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y la revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha señalado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, la Biblia en el capítulo 2 muestra la condición realmente de la iglesia. El espíritu de profecía lo reafirma. Hermanos, han surgido muchos movimientos dentro de la iglesia, muchos movimientos que se han separado de ella, muchos movimientos que hoy dicen que la iglesia es Babilonia. Queridos hermanos, hay pecado dentro de la iglesia, indiscutiblemente. La Biblia lo muestra, el espíritu de profecía lo muestra. Pero el Señor no ha rechazado a su iglesia. El Señor no ha desechado a su iglesia. Esta profecía muestra que Él tiene planes positivos para con su iglesia, a pesar de que se esté viviendo esta situación. A pesar de que ella se ha apartado de Él y está fornicando con el mundo, el Señor quiere traerla otra vez hacia Él. De eso se trata este mensaje, hermanos. Un reavivamiento dentro de la iglesia para que la iglesia vuelva nuevamente a Cristo. Para que este matrimonio de Oseas con la iglesia vuelva a tener paz y felicidad. No es con ningún otro propósito, hermanos. Y la verdad tiene que darse tal cual está en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. No podemos quitarle ni ponerle. Vivimos un tiempo difícil, un tiempo de apostasía como pueblo de Dios. Pero los planes de Dios son positivos y seguirán siendo positivos con su iglesia. Bien, hablando acerca de la condición del problema que existe entre el matrimonio de Oseas con esta mujer, el Señor dice en el versículo 3, no sea que yo la despoje. El Señor no quiere hacer eso. El Señor quiere que ella entienda y recapacite. El Señor no quiere desecharla. El Señor no quiere desnudarla ante los ojos de sus amantes. El Señor no quiere avergonzar su iglesia. Noten, el mensaje descrito en Oseas es un mensaje de reconciliación. El versículo 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Otra gran realidad que existe hoy dentro de la iglesia adventista del séptimo día, hermanos. Me enfoco en la iglesia adventista. Ustedes podrían decir, bueno, si es la iglesia en el Nuevo Testamento, pues pudiera ser cierta parte en ese periodo de tiempo desde la iglesia apostólica hasta nosotros. No se puede aplicar a nosotros. Pero hermanos, la profecía muestra en un tiempo cuando la iglesia ha sido infiltrada y ha sido inundada por cizaña. Es lo que nos muestra la profecía de Oseas capítulo 2. Ya en nuestros temas anteriores habíamos hablado acerca de esa iglesia que vive en el último tiempo.
Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17 describen claramente la situación, la condición, la cual vive el pueblo de Dios en los últimos días, la iglesia adventista. Hermanos, hoy la realidad que vemos es de que nos estamos fijando blancos y blancos y blancos. Cantidades de almas tienen que ser bautizadas cada año en la iglesia. Pero la gran pregunta es, hermanos, ¿se estará buscando la espiritualidad de las personas o los números? Dice el Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 547, una cita importante. El Señor no obra para traer muchas almas a la verdad, debido a los miembros de la iglesia que nunca han estado convertidos y aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Esa es una realidad que vivimos hoy, hermanos. El Señor no obra por traer muchas almas a la verdad, siendo que los que estamos dentro de ella no estamos convertidos. La palabra de Dios en esta profecía dice que los hijos que esta mujer está trayendo no son hijos legítimos de Oseas. Ella está trayendo más hijos, pero esos hijos les llama la Biblia hijos de prostitución. Dice el libro Testimonios para los Ministros, en la página 46, una cita muy importante. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Esos hijos de prostitución, esos hijos que no son reconocidos por Oseas, son aquellos que no trae Dios a la iglesia. Vemos claramente, hermanos, que no solo el Señor hace obra misionera por medio de sus hijos para traer gente a la iglesia. Satanás también hace obra misionera y trae gente a la iglesia, pero esa gente es inconversa. Esos son los hijos de prostitución. Esos son los hijos que el Señor no reconoce. Por eso, queridos hermanos, nuestro consejo es que cuando se vaya a obrar para bautizar una persona, debe tenerse mucho cuidado. Hermanos, hay muchas citas y demás pudiéramos pasar hablando aquí de las condiciones de muchos que se unen a la iglesia verdadera, a la iglesia adventista hoy en día. Hoy ya no buscamos aquel espíritu convertido, aquella alma que sinceramente desea seguir al Señor. Hoy no se fija ya en eso, hermanos. Hoy nuestra mirada está puesta en los números y en los blancos, no importa cómo vengan. Hermanos, la profecía muestra claramente que la mayor parte de los hijos que hoy la iglesia está trayendo son hijos de prostitución, hijos que no reconoce el Señor. Y de esos dice la palabra de Dios, no tendré misericordia, porque no son mis hijos. El Señor lo dice, Oseas lo está diciendo. Ese es el mensaje que tiene que dar las ruamas y las amis dentro de la iglesia, y que es dado a través por Jezreel, su hermano, que en este símbolo, en estos términos, también representa un profeta. Ese es el mensaje que tiene que ser dado a la iglesia. Es lo que exactamente este movimiento, hermanos, por medio de estos estudios, está haciendo y está llevando adelante en la iglesia. Quiero leer ahora de los versículos 5 al 7. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
Su madre se prostituyó, dice el versículo 5. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella se olvidó, dice Oseas, versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré de seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoce en ese momento que está haciendo eso de seguir sus amantes. No reconoce que el Señor, Oseas, le da más cosas y mejores que estos sus amantes. Sin embargo, hermanos, nuevamente la Biblia muestra el amor tan grande de Dios para con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él busca la manera. Si ustedes notan en estos versículos, Él va a usar el método que nunca le ha fallado al Señor. Y ese método es el de los problemas. Y ese método está descrito, hermanos, en la parábola del hijo pródigo. Mientras este muchacho tenía todo, era rebelde y tenía ideas propias. No reconocía realmente lo que su padre hacía por él. Pero cuando él salió de su casa y fue llevado a lugares donde él se vio en aflicción tremenda, entonces ahora él reconoció. Él reconoció realmente lo que tenía en su casa y lo que ahora le faltaba. Hermanos, ese mismo método es el que Dios ha usado a través del tiempo. Es el mismo método que Dios ha usado con su iglesia para poder hacerla entender realmente que en ningún otro lugar ha de encontrar lo que Él puede darle solamente. Hermanos, la iglesia ha sufrido a través del tiempo. Hablando un poco acerca de la historia de la iglesia, después de que el Espíritu Santo fue derramado en la era cristiana, la iglesia apostólica llegó a ser una iglesia poderosa y llena del Espíritu Santo. Con sermones sencillos de aquellos hombres que habían sido pescadores se convertían miles de personas. Satanás no le gustó esto, hermano, y quiso destruir la iglesia por medio de la persecución. Y persiguió la iglesia para destruirla, y por esa razón la iglesia tuvo que salir de Jerusalén y ir a la tierra de los gentiles. Capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 13 y 14 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso representa, hermanos, la iglesia apostólica que tuvo que huir a la tierra de los gentiles para ser protegida de la persecución. Y la Biblia dice, fue llevada al desierto. Así es que ahora la iglesia no está en Jerusalén, no está en la viña es lo opuesto al desierto. Ahora la iglesia se encuentra todavía en la tierra de los gentiles porque ya ese tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo terminó. Ese periodo de 1260 años terminó en el año de 1798, pero aún la iglesia no ha regresado a su tierra. Por eso es que estas profecías nos muestran el tiempo y la manera como el Señor quiere traer otra vez esa reconciliación con su iglesia para volverla a traer, para volverla a juntar nuevamente, no solo a los descendientes de las 10 tribus de Israel, sino a los descendientes de las 2 tribus de Judá, como se conoce. Entonces, hermanos, es cuando la iglesia se encuentra en problemas, en dificultades, es cuando individualmente igual nosotros nos encontramos en problemas y en dificultades, cuando entonces queremos regresar a Dios. Y aquí está, el versículo 7 al final dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículos 8 al 10. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Nuevamente estos versículos, hermanos, hablan de cómo a veces nos olvidamos de las misericordias y las bondades de Dios, cómo su pueblo, su iglesia, se ha olvidado de las grandes bendiciones que ha recibido por medio de sus profetas, de sus mensajeros. Estos versículos muestran, hermanos, de cómo al ser exhibida realmente lo que es cuando ella logra realmente recapacitar hacia dónde va. Hermanos, este capítulo muestra también así el largo peregrinaje de la iglesia, su larga experiencia como el hijo pródigo. Y por medio de este mensaje, por medio de este movimiento, por medio de las circunstancias que hoy la iglesia vive, hermanos, el Señor quiere hacerle entender que se ha separado de Él. El Señor quiere invitarle a que regrese hacia Él. Versículos 11 al 13. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. Estos versículos muestran, hermanos, el gran problema que vino a la iglesia en el tiempo de la Edad Oscura, privada de todos sus servicios, privado el pueblo de Dios de las verdades especiales que el Señor les había dado para ese tiempo. Durante los 1260 años, la iglesia quedó bajo la edad oscura de la religión. Versículo 14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí está. Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de que la mujer fue al desierto. Oseas capítulo 2 habla acerca de que el Señor la trae al desierto con un propósito y dice, le hablaré a su corazón. Solamente así, hermanos, fuera de la casa de nuestro Padre es como a veces llegamos a entender realmente lo que tenemos en la casa de nuestro Padre. Igual la iglesia, aquí la vemos solamente fuera de la viña, fuera de Jerusalén, en la tierra de los gentiles, puede ella entender realmente qué beneficios tan grandes tiene en la casa de su Padre, o al estar en comunión con su marido, Cristo Jesús. Es lo que nos muestra la profecía. Hay un cierto problema entre los dos, pero el propósito es de que ese problema pueda arreglarse. Ese es el contenido de la profecía, hermanos. Y para llevar a cabo ese acuerdo entre Oseas y esta mujer, entonces son usados sus hijos. El simbolismo muestra que para poder que la iglesia nuevamente vuelva a ser la esposa de Cristo, tiene que llevarse a cabo un movimiento de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia. Y ese reavivamiento y reforma, hermanos, será efectuado, llevado a cabo por los laicos dentro de la iglesia. Eso es lo que nuestro estudio fundamentalmente nos enseña a nosotros. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Esta mujer, hermanos, prefigura a la iglesia en todo tiempo. Aún antes de la salida de Egipto, este versículo dice, cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de Egipto. O sea que esta mujer es símbolo de la iglesia en todo tiempo, hermanos. Esta mujer es símbolo de la iglesia hoy en nuestro tiempo, que vivimos tal situación descrita aquí en la palabra de Dios. Pero al llevarla al desierto y el Señor hablarle a su corazón, a ella en esta manera tan especial, hermanos, desde ese lugar donde está en el desierto, dice, le daré
sus viñas, versículo 15, desde allí daréle sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Hermanos, sea lo que sea que represente el valle de Acor, según la Biblia, es la única puerta de esperanza para la iglesia. Es la única manera en la cual llegará nuevamente la armonía a este hogar. La experiencia del valle de Acor. La pregunta es, hermanos, ¿qué ocurrió en el valle de Acor? ¿O a qué se refieren estos términos? Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Josué, capítulo 7, versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, no es casualidad. La única puerta de esperanza para la iglesia, la única forma de arreglar este problema es que nuevamente la experiencia del Valle de Acor se repita. Hermanos, el pueblo de Israel, estando en las mismas fronteras de la tierra prometida, tenía que enfrentarse a la primera ciudad que estaba en las fronteras, junto al río Jordán, y esa ciudad era la ciudad de Jericó. Humanamente hablando, una ciudad invencible, impenetrable. Sin embargo, el Señor había dado instrucciones cómo es que Él iba a entregar esa ciudad en las manos de su pueblo. Él había dado instrucciones de lo que tenían que hacer con todo el botín de esa ciudad. Y cuando tomaron Jericó, hermanos, este hombre llamado Acán no respetó el mandato de Dios. Y él tomó cierta parte del botín, tomó ropas, tomó oro, y lo trajo y lo escondió dentro de su tienda. La próxima ciudad que ellos habían de conquistar, hermanos, sería la ciudad de Ai, una ciudad muy pequeña. Por lo tanto, Josué se reunió con el ejército y quedaron en acuerdo de que no iría todo el ejército, que iría solo una parte, puesto que era una ciudad pequeña. Pero la gran sorpresa, hermanos, que cuando el pueblo de Israel subió a luchar con esta nación, fueron derrotados. Y el pueblo regresó triste y descorazonado, y Josué también no sabía qué hacer, y entonces viene ante el Señor, y el Señor dice: levántate, Josué, porque hay anatema dentro del pueblo de Dios. Yo no podré estar con ustedes mientras este anatema exista. El pueblo de Dios, hermanos, no podía parar frente a sus enemigos y conquistarlos mientras el pecado existiera en medio de ellos. Se empezó a investigar y a buscar el culpable hasta que la suerte cayó sobre Acán y su familia. Y los versículos que yo les leí, hermanos, es a lo que llegó todos. Acán con su familia, sus animales, todos, hermanos, fueron apedreados y quemados. Y se levantó un gran montón de piedras, y ese lugar se llama hasta hoy el Valle de Acor, el lugar donde se llevó a cabo esta limpieza del pueblo de Dios para que pudiera seguir adelante conquistando a las naciones en la tierra prometida. Ellos no podían seguir adelante en este plan mientras el pecador estuviera en medio de ellos. Hermanos, la profecía de Oseas dice que la única puerta de esperanza para la iglesia es el Valle de Acor. Quiero leerles una cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5,
página 146. Dice: si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora, que cada iglesia y casi cada familia tiene su propio Acán. Hermanos, esta declaración es una declaración solemne y importante. Si allá con esta nación solo un Acán impidió que ellos siguieran conquistando naciones, ¿qué será hoy? Dice el Espíritu de Profecía, cuando nos lamentamos porque nuestros esfuerzos no son bendecidos, porque trabajamos mucho y hay poco, porque las almas vienen a la iglesia y después se salen, porque la obra no avanza como quisiéramos. ¿Cómo no? Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que no solo cada iglesia tiene un Acán, sino dice casi cada familia tiene su Acán. Hermanos, aquí está representado el gran problema entre Oseas con esta mujer. El mundo nos ha anegado, hermanos, el mundo nos está opacando como adventistas. En vez de que la iglesia haya ganado el mundo ha ganado la iglesia. Y aquí se muestra esta mujer fornicando con el mundo, hermanos. La iglesia, en vez de estar enfocada en su trabajo, en vez de ser fiel a su marido que es Dios, está yendo tras sus amantes, tras las costumbres y prácticas mundanas. Y la única solución para arreglar el problema es que el valle de Acor se repita. Así como hubo una limpieza, hermanos, allá con el antiguo Israel, va a haber una limpieza dentro de la iglesia adventista. El trigo y la cizaña será separado. Eso es lo que representa este antitípico valle de Acor hoy con nosotros. Una limpieza que ocurrirá dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual la armonía volverá al hogar, a este matrimonio. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 66, dice: si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos que prosigan con su obra, dejando en sus manos de los malos ángeles aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Ojalá que toda persona que profese tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición, no podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel: conozco tus obras. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso, cada vez más arriba. A cada paso será aprobado. El Espíritu de Profecía claramente dice, hermanos, ojalá que todos comprendamos realmente la obra de limpieza que Dios está por realizar en su pueblo. Ese es otro punto de este mensaje, hermanos, que ha traído esta luz, que la iglesia será purificada antes de que Cristo venga. Realmente, o como comúnmente se cree en la iglesia, hermanos, que esto ocurrirá cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero, hermanos, de una manera y otra, hoy por medio de esta profecía, mostrada en el capítulo 1 y capítulo 2 de Oseas, el Señor nos muestra que nuevamente la iglesia pasará por el típico valle de Acor. Nuevamente la iglesia experimentará una limpieza así como lo experimentó el pueblo de Israel antiguamente. Hermanos, ya hemos estudiado algunos temas. Estudiamos el tema de Mateo capítulo 20. Los obreros que son llamados cerca de la hora 11 muestra claramente, hermanos, que estos obreros que predicarán el Evangelio en una sola hora parabólica representan los 144,000. Representa una iglesia pura, fuerte, poderosa, llena del Espíritu Santo. Tenemos también
el tema de Zacarías capítulo 6. Recuerden, el último carro representa a nuestra iglesia adventista y muestra que este último carro es jalado por 2 tiros de caballos, pero cada uno está tratando de ir en direcciones opuestas. La única manera de que el carro cumpla su objetivo, hermanos, es que estos grupos de caballos sean separados. Y lo mostramos en esta profecía, que estos 2 grupos de caballos no van a continuar con esta misma obra que están haciendo. Explicamos que el grupo de los caballos grises, overos, será removido y los rusios llevarán el carro a su destino final. Nuevamente una separación. Encontramos también acá en otra profecía más, Daniel capítulo 2, la piedra que fue cortada del monte y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. El remanente, hermano, el pueblo de Dios será sellado. El cortar de la piedra es esa limpieza, esa purificación, la separación del trigo y la cizaña en la iglesia. Y esta piedra lo componen los fieles adventistas del séptimo día, los 144,000 que con gran poder predicarán el evangelio a todo el mundo. Uno de nuestros primeros temas que tuvimos fue el tema de los 144,000. Lo que explicamos aquí, hermanos, es de que estos 4 ángeles deteniendo los vientos no deben soltarlos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. El sellamiento de los 144,000 es un tema sumamente importante, hermanos. Mostramos que estos 144,000 serán sellados, hermanos, como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 9. Mostramos que esa separación, ese juicio en Ezequiel capítulo 9 ocurrirá literalmente, como lo leímos del espíritu de profecía. Explicamos también, hermanos, que solamente los que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia recibirán el sello de Dios. De una manera y otra, hermanos, a través de nuestros estudios, hemos mostrado claramente que Dios va a purificar su iglesia. Hoy, en nuestro estudio, el Valle de Acor. La iglesia tiene que ser purificada, hermanos, para poder volver nuevamente la armonía en el hogar, en este matrimonio. Y miren lo que sigue en la Biblia. Vamos a leer versículos 16 y 18. Dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Hermanos, estos versículos muestran claramente que después de que la iglesia atraviese por esa experiencia del Valle de Acor, entonces la armonía nuevamente vuelve al hogar. Dice el versículo 16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Esto quiere decir, hermanos, Ishi, esposo, y Baali, señor. Entonces vemos la relación que hay, la armonía vuelve nuevamente a este matrimonio, pero después de que la experiencia del Valle de Acor es experimentada por la iglesia. Si ustedes notan el versículo 18, el Señor hará un pacto con las bestias del campo y con las fieras, con los animales. Dice, te haré dormir segura y quitaré el arco y la espada y la guerra. Te desposaré conmigo, el verso 19, para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios
mío. Hay verdades en estos versículos, hermanos. Sin embargo, lo más importante es mostrar que nuevamente la iglesia llegará a ser la esposa amada de Cristo Jesús que ha sido siempre. Si había un problema y un conflicto por los pecados, por las cosas que se están haciendo dentro de la iglesia, después del versículo 15 todo cambia, hermanos. Ustedes lo pueden notar. Ese es el propósito, hermanos, del movimiento laico dentro de la iglesia adventista predicando este mensaje. Ese es el objetivo final. Aunque ahora muchos sufrimos, aunque ahora muchos estamos padeciendo, tanto aquellos que predicamos la verdad, como muchos que no quieren decidirse en favor de ella, cuando muchos hoy dicen, pero ¿por qué esto está pasando dentro de la iglesia, hermanos? No se desanimen. Normalmente, hermanos, lo que se sabe es de que siempre las reprensiones vienen de los padres hacia los hijos. Sin embargo, esta profecía muestra al revés, la reprensión de los hijos a la madre. Y por eso es que hay esta gran inconformidad dentro de la iglesia, hermanos. Quiero decir que no se desanimen. Todos los adventistas del séptimo día, que hoy están dentro de la iglesia, han hecho una buena elección y han dado un buen paso. Hermanos, por medio de estos mensajes, Dios nos está hablando a unirnos con el movimiento laico para llevar este mensaje de reprensión a nuestra madre. Aunque tengamos que padecer, hermanos, tenemos que cumplir fielmente con el mandato del Señor. De otra manera, en la experiencia de la limpieza de la iglesia, cuando la iglesia pase por el valle de Acor, si no gemimos y clamamos por las abominaciones que hoy se están haciendo dentro de la iglesia, seremos cortados. Y solamente los fieles compondrán la iglesia verdadera, cuando entonces la armonía ha vuelto al hogar. Con la más profunda ansiedad presentamos estas preciosas verdades ante ustedes y les pedimos que hagan proposiciones a nuestra extraña madre, que podamos efectuar su reconciliación, salvar a nuestro Padre de su inconsolable aflicción, y que volvamos a alegrar nuestro feliz hogar hoy. Este mensaje ha venido de nuestro Padre Celestial, en el cual repugnantemente expone la conexión mundana e indecente de nuestra madre, y los urge a pleitear con ella para que se arrepienta de su infidelidad y se vuelva a Él. Él aún la llama con el mismo amor supremo como siempre. Como ella ha hecho una cosa vergonzosa y es más corrupta en su inordenado amor que todas las mujeres, puedan sus fervientes oraciones y su esfuerzo diligente volver a unir nuestra familia e impedir la inminente desgracia familiar, especialmente la vergüenza y el deshonor al gran nombre de nuestro Padre. Si verdaderamente ama a papá y a mamá, fervientemente responderá a esta solemne apelación. Y ese será su gozo si por las misericordias suplicadas de papá y sus propios esfuerzos incansables, mamá sea ganada a arrepentimiento y reconciliada con papá, y restaurada a su hogar real. Piensen en el gozo inexplicable, como con brazos abiertos Él entonces recibe toda la familia y hace un gran banquete como lo hizo el padre del hijo pródigo. Por lo tanto, es mi más profundo interés que este urgente mensaje les llegue sin tardanza. Y verán que esta advertencia es la más solemne e importante desde la predicación del diluvio en tiempos de Noé. Para ayudar en esta hora crucial es necesario que nosotros, como verdaderos fieles adventistas del séptimo día, continuemos siendo escudriñadores de la verdad, sabiduría y conocimiento de Dios. Asegurémonos de no tropezar en los ladrillos flojos de otros, sino hacerlos escalones para el progreso del cristianismo. Que el Señor les bendiga a todos ricamente, hermanos. Amén.